Esa es una foto bastante antigua de lo que sucedía en sala de operaciones. Observe cómo esos pacientes eran sometidos a procedimientos bastante invasivos. El ambiente es completamente distinto de lo que nos topamos en la actualidad. Vea que el paciente ni siquiera está con un tubo endotraqueal. No había monitores. La única manera para saber que el paciente está vivo era palpando el pulso y de vez en cuando observar algunos movimientos de tipo somático. Así es que era otro escenario con un concepto de seguridad bastante distinto a las altas exigencias que tenemos en la actualidad. Inclusive se puede apreciar cómo las instrumentistas utilizaban guantes que posterior a la intervención quirúrgica tenían que ser lavadas, entalcadas y volvían a utilizar. No existía métodos de seguridad, no existía monitorización y por supuesto en aquel ambiente era completamente utópico pensar en un concepto de egreso postoperatorio temprano. A manera de analogía, una colecistectomía hacía unos 30 años tenía que ser el paciente internado, se hacía colecistectomía abierta y muchos de esos pacientes permanecían varios días antes de ser egresados con el riesgo de que poco tiempo después pueda tener que ser sometido nuevamente a una cirugía de reintervención para solucionarle las hernias incisionales. Así como estas cirugías han evolucionado, hoy en día estamos ya un escalón más avanzado, ya estamos pensando en el concepto de protocolo ERAS. Esta pintura es de octubre de 1846, hace más de un siglo y medio. No existía fotografía. La única manera para constatar de que William Morton hizo la primera demostración de las propiedades anestésicas del éter era a través de una pintura. Esta pintura se encuentra en el Museo del Hospital General de Massachusetts. Ahí fue donde se realizó la primera demostración de las propiedades anestésicas del éter. Y observe cómo en ese escenario, operando a Gilbert Abbott de una pequeña tumoración al nivel del cuello, el paciente no estaba monitorizado, no tenía mesa quirúrgica, el paciente estaba sentado. El cirujano John Warren Collins no utilizaba guante, ni cubreboca, ni bata, ni absolutamente nada. No existía la lámpara cielítica. Y todo el montón de estudiantes alrededor presenciaba eso como una especie de espectáculo de circo romano. Esto ocurrió hace más de un siglo y medio. Por supuesto que en un escenario así jamás podríamos pensar en el protocolo de ERAS, pero estamos en el año 2020. Así es que vamos a ver cómo el protocolo de ERAS en realidad es un concepto que no es nada reciente, sino que es el compendio de muchos de los pequeños y progresivos avances que había estado sumando en cuanto al campo de la cirugía y en cuanto al campo de la anestesia. Para tocar el tema de protocolo ERAS, vamos a fraccionar en los siguientes ítems. Vamos a analizar sobre algunos conceptos generales. Vamos a hacer un rastreo de la historia de cómo surgió el protocolo ERAS. Vamos a ver cómo tiene tres componentes muy importantes en la fase pre, intra y postoperatoria. Y al final vamos a ver cuáles son los mensajes que podemos llevar para la casa. Trataré de que la plática sea lo más contextualizada a lo que nosotros hacemos en el día a día en hospitales del Seguro Social. Vamos a empezar primero con algunos conceptos generales. ¿Qué es lo que sucede con la cirugía y concomitantemente la anestesia que le acompaña? Observe cómo cuando una persona es sometida a ambos procedimientos, tanto la cirugía como la anestesia,
hay cambios como la misma herida quirúrgica, se expone el paciente a el ambiente frío de sala de operaciones, el sangrado, así como el uso de agentes anestésicos puede provocar hipotensión y por supuesto en el intraoperatorio se produce destrucción tisular y activación de los nociceptores. Con esto genera dolor y todo esto genera dos tipos de respuestas. Una primera forma de respuesta que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también el sistema simpático adrenal. Por el otro lado, como hay destrucción tisular, se liberan mediadores de la inflamación con una gran cantidad de citoquinas que al final va a provocar un efecto de hipermetabolismo. Se produce una respuesta de reacción ante una destrucción tisular. Hay activación neurohumoral con liberación de catecolaminas, con liberación de cortisol, con liberación de insulina. Y todo este montón de mediadores, hormonas sobre todo, va a causar un incremento de la resistencia a la acción de la insulina. Esta es la razón por la cual muchos de los pacientes diabéticos se descompensan en la fase perioperatoria y en aquellos pacientes no diabéticos también puede cursar con elevación de la glicemia. Por el otro lado, la liberación de citoquinas, así como la activación adrenosimpática, induce la degradación de las proteínas musculares. Esto es fatal en los pacientes, principalmente de cirugía de tubo digestivo, en donde el principal gran peligro y el temor que tenemos todos es la dehiscencia de las anastomosis. Y toda esta fase de estrés es perpetuado porque el paciente está en ayuno en el preoperatorio, se mantiene en ayuno durante la cirugía y en el posoperatorio continúa el periodo de ayuno. Al final, todo esto va a degenerar en un estado de hipermetabolismo con catabolismo y esto obviamente favorece las dehiscencias de las heridas quirúrgicas. Por el otro lado, la degradación de las proteínas y también la lipólisis, así como la degradación de los carbohidratos, causa una descompensación metabólica mucho más evidente en los pacientes diabéticos, pero aún en pacientes sanos no se escapa a la excepción de trastornos de tipo metabólico. Por eso es que hoy en día se trata de buscar como objetivo la reducción de toda esta cascada de la inflamación, de toda esta cascada de hipermetabolismo, y para ello se ha preconizado la introducción del protocolo ERA, cuyo tres objetivos principales son la reducción en el tiempo de hospitalización, la reducción en los costos de atención. Esto de costo de atención cada vez es más importante, puesto de que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, los gastos en salud representan cerca de un 16% del Producto Interno Bruto. En el caso de Costa Rica, los costos de atención médica se representa alrededor de un 8% del Producto Interno Bruto. Entonces, es un secreto a voces de la necesidad de reducción de los costos en la atención sanitaria. Y, por supuesto, es muy importante la reducción de las complicaciones, tanto para el sistema sanitario y, por supuesto, mucho más para los pacientes. Vamos a hacer un rastreo de la historia de dónde surgió este concepto de protocolo ERAS. Para ello, vamos a tratar de ir ligando algunos pequeños hechos para al final enlazarlo y entender globalmente qué ha pasado en la línea de tiempo. Esto es lo que Steve Jobs decía. Uno muchas veces no entiende los fenómenos de manera aislada, pero cuando empezamos a conectar un hecho con otro hecho, es decir, lo que él decía, conectar los puntos, al final tenemos el hilo de la historia y sí podemos entender de dónde surgen las cosas. Y la historia de protocolo ERA es sumamente interesante y no ocurrió de un par de años para acá.
aunque es en los últimos años que se viene escuchando este concepto, pero es bastante viejo. De hecho, tuvo sus antecedentes en el hecho de que se sabía desde la década de los 60 cómo había un concepto que se llama la reacción neuroendocrina al estrés quirúrgico anestésico. Ya poco a poco se empezó a entender de que la cirugía y la anestesia desencadenaba una reacción semejante a como alguien recibe un trauma mayor, aunque tenemos que reconocer también que la cirugía en realidad es una forma de trauma, entre comillas, más o menos controlada. Pero al fin y al cabo, para el organismo es un trauma. Y se empezó a observar cómo los pacientes al principio entraban en una fase de hipermetabolismo y después entra una fase de más bien anabolismo. Y es importante entender esas fases para comprender cuál es el significado del protocolo ERAS. Posteriormente se introduce el concepto de analgesia multimodal, cómo nosotros, mediante el uso de diferentes técnicas analgésicas, podemos aplacar un poco esa reacción ante el estrés, sobre todo desencadenado por el dolor de la incisión quirúrgica. Y posteriormente, incluso un poco más reciente, se introduce el concepto de que, bueno, no solamente hay que tratar el dolor, sino hay que prevenir que el dolor aparezca. Ese es el concepto de analgesia preventiva. Y ya tenemos todos los puntos. Como dice Steve Jobs, ya conectando todos los puntos, al principio no sabemos qué es, pero evidentemente cuando conectamos los puntos ya sabemos qué es. Y conectando todos los puntos sabemos de que estos conceptos se resumen en lo que más adelante vamos a discutir, que es el concepto de protocolo ERAS. El protocolo ERAS tuvo una serie de mentores, pero quizás el conceptualizador del protocolo ERAS se atribuye al doctor Henrik Kellet. El doctor Henrik Kellet es un danés, todavía está vivo, de hecho participa activamente en muchas conferencias, escribe muchísimo, publica muchísimo, coordina muchos estudios y fue el primer presidente y el fundador de la sociedad ERAS. Ahora, ¿qué es en sí el concepto de ERAS? ERAS viene del inglés que significa recuperación potencializada después de una cirugía, es un acrónimo. Ahora, en el caso del español, ¿cómo podríamos traducir? En realidad, si lo hacemos de manera textual, sería algo así como un acrónimo de RPQR, o sea, recuperación postquirúrgica realzada. Obviamente es muy difícil de pronunciar, así es que en lugar de RPQR, nosotros decimos protocolo ERAS. Pero algo más correcto y quizás refleja mejor la realidad y los objetivos es el concepto de RPQM, o sea, recuperación postquirúrgica mejorada. De hecho, en México se utiliza más ese término de recuperación postquirúrgica mejorada en lugar de protocolo ERAS. Pero a nivel, tal vez, internacional, nosotros estamos más acostumbrados a escuchar el concepto de protocolo ERAS. El conceptualizador entonces fue el doctor Henrik Kellet, un danés. Ahora, ¿cuáles otras contribuciones se atribuye al doctor Henrik Kellet? Número 1, la analgesia multimodal para atenuar la respuesta del estrés quirúrgico. Y número 2, la analgesia preventiva para contrarrestar la cronificación del dolor agudo. Y número 3, el concepto de cirugía fast track. Devolviendo al concepto que Steve Jobs decía, para entender las cosas, nosotros tenemos que conectar los puntos y ya tenemos los 3 puntos conectados. Analgesia multimodal llevó a analgesia preventiva y analgesia preventiva llevó al concepto de cirugía fast track. O sea, estamos hablando de el origen del protocolo ERAS. Ahora, ese concepto de protocolo ERAS es algo nuevo o más bien es el resumen de varios conceptos ya bastante antiguos. Bueno, siempre tenemos que innovar.
Y eso sucede también con los dispositivos. En caso de los smartphones, ni qué decir. Constantemente estamos viendo versiones nuevas, mejoradas, y para ello lo primero que tenemos que tener es una cabeza pensante que formule una idea de un nuevo diseño. Es como la analogía de Johnny Ive, el cerebro detrás de los diseños de los smartphones de Apple. Entonces, él tiene la idea de un nuevo diseño. Entonces, ¿qué es lo que hace Johnny Ive? Bueno, dice, necesitamos cambiar una nueva versión para que tengamos más clientes. Entonces piensa, bueno, así está el sistema de la cámara, entonces vamos a cambiar de diseño. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a Adobe Photoshop y lo que hace es rotar 90 grados a la derecha y ya tenemos un nuevo modelo de iPhone. Así es como nacen los nuevos modelos de iPhone y tiene a todos los fans de Apple como locos gastando cientos de dólares por un modelo nuevo que en realidad no trae nada nuevo. Pero ese no es el concepto de protocolo de eras. El protocolo de eras en realidad sí es algo novedoso. O sea, había que tener una cabeza pensante para decir, bueno, hasta el momento hemos tenido todos estos avances y vamos a simplificar en un concepto que resuma todo. Es el concepto de protocolo eras y se sintetiza con la creación de la sociedad eras en el año 2001. Es decir, ¿cuál es el mensaje hasta el momento? Para ir como fragmentando cada parte de la conferencia, vamos a hacer como un resumen de cuál es la idea central. La idea central hasta el momento es que el protocolo ERAS es el resumen de los avances de la medicina, tanto en cirugía como en anestesia. Ahora, indefectiblemente surge la duda, ¿cuál es la especialidad del Dr. Henry Kellett? ¿Qué creen? El Dr. Henry Kellett fue el que propuso el concepto de analgesia preventiva, analgesia multimodal y el concepto de cirugía fast track. ¿Cuál creen ustedes que es la especialidad del Dr. Henry Kellett? ¿Un nutricionista? ¿Un internista? ¿Un cirujano general? ¿Un anestesiólogo? ¿O un intensivista? La respuesta es la opción C. Es un cirujano general. Y probablemente la mayoría de ustedes no pegaron. ¿Por qué? Porque con todos esos conceptos que había mencionado de analgesia preventiva, multimodal, uno pensaría que el doctor Henry Kellett es un anestesiólogo o alguien que, como ahora cada vez que se menciona protocolo ERA, ya estamos pensando en el concepto de hidratación y nutrición preoperatoria. Quizás interesante, ¿no? Que el doctor Henry Kellett sea un nutricionista. Pues no, él es cirujano danés y probablemente muchos cirujanos lo conocen también porque él fue el que introdujo otro concepto que es numerizar lo que nosotros hacemos. Creó la primera base de datos a nivel nacional sobre las hernias en Dinamarca. Es decir, si no sabemos qué tenemos, no podemos mejorar. Y ese es el concepto del Dr. Henry Kellett. Hay que numerizar las cosas para poder entonces mejorar y cambiar. Bueno, con este repaso de la historia, vamos a ver cuáles son los tres componentes o las tres fases del protocolo ERAS: preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria. O sea, esquemáticamente, el protocolo ERAS tiene tres fases: preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria. No es como muchas veces pensamos, sí, protocolo ERAS es lo que nosotros hacemos en sala de operaciones y en el posoperatorio. De hecho, mucha gente piensa de que el protocolo ERAS es algo que se hace exclusivamente en el posoperatorio. Más bien, esa es la fase menos relevante. Lo más importante es lo que nosotros hacemos en el pre y en el intraoperatorio. Eso es como decía el doctor Henry Marsh,
muchas veces los buenos o malos resultados en cirugía no depende de que el cirujano ha perdido fineza a la hora de hacer la sutura o hacer una incisión. Eso sucede muy poco. La verdad es que por muchos años que he visto a los cirujanos operar, todos más o menos operan lo mismo. Cortan más o menos lo mismo, hacen la sutura más o menos lo mismo, tallan más o menos lo mismo, pero el principal resultado radica en cómo seleccionar el paciente y algunas pequeñas decisiones que no van relacionadas con la parte de la destreza manual, sino más bien de las habilidades blandas o destrezas no técnicas. Y esto al final entonces se resume en el concepto de protocolo ERAS. ¿Cuáles son los objetivos de protocolo ERAS? Ya habíamos visto, se busca reducir el periodo de hospitalización, reducir los costos y mejorar los resultados mediante la reducción de la tasa de complicaciones. Pero vamos a poner en término un poco más científico de lo que decimos en palabras llanas. En términos científicos, los objetivos de protocolo ERAS consisten en una reducción de la respuesta de estrés quirúrgico anestésico, una aceleración del proceso de la recuperación y un retorno a la función previa a la misión o incluso mejor. Se supone que la cirugía tiene que mejorar el estado funcional del paciente y eso es lo que se busca, no que el paciente después de la cirugía quede peor o fallezca después de la operación. Y más importante, ahora que estamos en la era de medicina basada en resultado y medicina basada en la satisfacción del paciente y medicina centrada en el paciente. Buscamos un objetivo aún más amplio, que es un paciente satisfecho al momento del egreso, que además sienta que fue bien informado e involucrado en su cuidado. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es como una autocrítica. ¿Cuántas veces conversamos con los pacientes realmente explicándole todo y que el paciente entienda lo que nosotros le estamos explicando y no solamente un par de minutos antes de la incisión quirúrgica le arrimamos el expediente para que firme el consentimiento informado? Y aquí hay muchos participantes y el que diga lo contrario y que diga que estoy equivocado, que me demuestre, pero yo tengo muchas fotos de pacientes que ya tienen la espalda pintada a punto que nosotros le clavemos la anestesia neuroaxial y lo ponemos a firmar así, en esa posición. En la fase preoperatoria es muy importante estos puntos. La optimización prequirúrgica. No vamos a operar un paciente que está caquético nutricionalmente. Es un paciente que antes de la cirugía ya tiene todos los puntos para el fracaso. Un paciente que tiene un estado de caquexia, lo más probable es que usted le hizo perfectamente los puntos, pero no va a cicatrizar bien. También es importante informar y educar y darle consejería no solamente al paciente y también a los familiares. Evaluarle y darle soporte nutricional. Evitar, eso es muy importante, el ayuno preoperatorio prolongado. Ahorita vamos a enfatizar en ese punto. Evitar la premedicación que cause una depresión al paciente ya desde antes de la operación. Evitar el uso de laxantes. Aquí, entre comillas, se habla de evitar la preparación intestinal. Sin embargo, eso hay que verlo con lupa, porque a veces el no hacer preparación intestinal es como algo que habría que meditar muy bien, porque yo he visto cirujanos lidiando con colon, con intestino lleno de material fecal, ¿verdad? Difícil de manipular, y eso también hay que analizar bien y no aceptar a ciega es todas las recomendaciones de protocolo de ERAS. Otro punto es la tromboprofilaxis y la profilaxia antimicrobiana que vamos a enfatizar más adelante. Como estamos en la fase pre, tenemos que pensar, bueno, ¿qué tipo de cirugía o mi paciente sería candidato para el protocolo ERAS? En realidad, todas las cirugías son susceptibles a ser incluidas en protocolo ERAS. Incluso en la actualidad hasta cirugía cardíaca y neurocirugía
han sido incluidas en el protocolo ERAS. Las cirugías abdominales grandes como hepatectomía, como Whipple, como esofagectomía, toracotomía, prostatectomía, cistectomía. Es decir, prácticamente no hay ningún tipo de cirugía que no pueda ser incluida en el protocolo ERAS. Es más, entre más grande sea la cirugía, mayor va a ser el impacto del protocolo ERAS. Es decir, si un paciente va a ser operado de un quiste sinovial, no dudamos de que también puede ser incluido en protocolo ERAS, pero los resultados positivos, lo más probable es que no sean muy evidentes. En cambio, una cirugía tipo Whipple, una gastrectomía, una colectomía, una esofagectomía, una toracotomía, estas cirugías muy probablemente, si se aplican los protocolos ERAS, sí se va a observar de manera nítida la diferencia con respecto al enfoque tradicional. El protocolo ERA consiste en romper paradigmas. Ya no podemos estar haciendo las cosas exactamente lo mismo porque los resultados tradicionales, si bien son satisfactorios, pero no son 100% satisfactorios. Entonces hay que romper paradigmas. Y uno de esos paradigmas que hay que romper es el largo periodo de ayuno en el preoperatorio. Para ello, se recomienda en la actualidad darle carga de carbohidratos en el preoperatorio. ¿Cuál es el objetivo? Que reduce la sed, el hambre y la ansiedad en el preoperatorio. Y por el otro lado, reduce significativamente la resistencia insulínica en el postoperatorio. Alguien podría pensar, bueno, ¿y cómo dándole una carga de carbohidrato me logra reducir la resistencia insulínica en el postoperatorio? Pues hay una explicación fisiopatológica. Si nosotros le damos a los pacientes una pequeña carga de carbohidrato que sea tomado y que no tenga grumos, ese paciente va a tener un nutriente de fácil absorción y además es un nutriente que, como está entrando en este momento, induce la liberación de insulina, mejorando por ende el metabolismo global, evitando cuando los pacientes tienen largos periodos de ayuno la liberación de hormonas de estrés como cortisol, las catecolaminas, que más bien empieza a causar problemas porque induce la resistencia insulínica y fomenta el catabolismo proteico. ¿Cómo se hace con el concepto de carga de carbohidratos? En estas dos publicaciones, en Anestesia y la revista Medicina Chilena, habla de una carga de 800 cc de agua con 100 gramos de carbohidrato unas 8 horas antes de la cirugía. Y hasta 2 horas antes de la cirugía podemos darle la mitad de la dosis, o sea, 400 cc de agua con 50 gramos de carbohidratos. Ahora, esto parece como muy etéreo, porque al final ustedes se preguntarán, bueno, yo lo que quiero es que me diga cómo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros leemos la teoría y no podemos plasmar en la práctica porque parece como muy complicado. ¿Cómo se hace? Bueno, muy sencillo. Hoy en día ya existen preparaciones comerciales, como por ejemplo en Costa Rica existe varios tipos de preparaciones. Ese es uno de estos, se llama Aliprec, que se ha diseñado para el protocolo ERAS y consiste en lo siguiente. Es un sobre que tiene maltodextrina. La maltodextrina se forma de oligosacáridos, de alrededor de unos 10 moléculas de glucosa que se entrelazan en sí, es decir, son oligómeros del almidón. El almidón es una molécula bastante grande, pero al fragmentar en pedazos pequeños con alrededor de 10 moléculas de glucosa, se obtiene la maltodextrina, que es de fácil absorción y también induce una respuesta insulínica muy apropiada para mantener el metabolismo lo más normal posible. Por el otro lado, le aporta caloría y esas calorías lo que hace es frenar la respuesta catabólica, que es muy deletérea, sobre todo para la fase de postoperatoria, en donde necesitamos una excelente cicatrización, que no haya proteólisis para que
las suturas de anastomosis y las heridas quirúrgicas cicatricen apropiadamente. ¿Qué es lo que contiene estos sobres de maltodextrina? Tiene carbohidrato con un contenido de 50 gramos por sobre y le aporta 200 kilocalorías. Es importante aquí hacer la aclaración entre kilocaloría y caloría. Kilocaloría, vea que la C es minúscula. Cuando es caloría, es C con mayúscula. Una caloría con C mayúscula equivale a 1000 kilocalorías, pero con C minúscula. O sea, aquí si ponemos 200 kilocalorías, sería lo mismo que 200 calorías, pero con la C mayúscula. 200 kilocalorías es lo mismo que 200 calorías. Y tiene un sabor bastante agradable a naranja. ¿Cómo se prepara? Es un sobre, lo diluimos con 367 cc de agua. Eso nos da aproximadamente 400 cc. En realidad no tiene que ser exactamente 400 cc. Eso no hay que diluir así como con bureta, algo demasiado preciso. Es más o menos un vaso de agua. Y se da 2 sobres 8 horas antes de la cirugía y un sobre 2 horas antes de la cirugía, así como está ese esquema. Bueno, pero indefectiblemente cuando ustedes ven este protocolo, automáticamente le prende una reacción de alarma. Me va a broncoaspirar ese paciente así. Bueno, esta preocupación en realidad no es nuevo. Eso data de 1858 cuando John Snow, que fue un anestesista inglés, reportó el primer caso y fallecimiento de una broncoaspiración en un paciente que fue sometido a una cirugía odontológica. Este reporte fue en el año 1858. De hecho, ese mismo año él falleció. No hay ningún reporte de que haya sido acusado, pero el doctor John Snow fue uno de los pioneros de la anestesia en el mundo. Bueno, y el doctor John Snow no solamente fue uno de los primeros anestesistas en el mundo, introdujo junto con el doctor Simpson el cloroformo en Inglaterra. De hecho, en Inglaterra estudió el doctor Carlos Durán Cartín. Cuando él regresó a Costa Rica en 1875, se trajo los primeros frascos de cloroformo que se empezó a utilizar en el Hospital San Juan de Dios. El doctor John Snow también se le considera como el primer epidemiólogo porque rastreando los casos de cólera encontró de que la causa era un pozo en el centro de Londres, estaba contaminado con el vidrio cólera. Bueno, por supuesto que si nosotros le decimos, tienen que tomar 800 cc 8 horas antes y 400 cc 2 horas antes de la cirugía, indefectiblemente se nos evoca el caso de broncoaspiración, que ya desde 1858 se viene reportando. Y en la década de los 50, el doctor Curtis Mendelson, un obstetra, también documenta la neumonitis por broncoaspiración en pacientes obstétricas. Pero hoy en día nosotros tenemos herramientas para documentar que esto no es como uno piensa, que más bien una carga de maltodextrina, que es líquido claro, más bien favorece el vaciamiento gástrico y ahora inclusive podemos documentar con el ultrasonido de antro gástrico. Pedimos al paciente que se coloque en decúbito lateral, le insonamos con un transductor convexo y podemos ver el antro gástrico. Aquí se puede observar el hígado acá y esto que se ve acá es el antro gástrico. Bueno, aquí el cuerpo del estómago que está lleno. Esto es otro paciente que tenía un ilio paralítico con una distensión gástrica, pero no es en el caso de paciente que toma maltodextrina. Pero también es un reto que nosotros mismos como anestesiólogos tenemos que cambiar, porque muchos cirujanos son reacios, no porque no tenga convicción de que esto es favorable para el pronóstico del paciente, sino porque ¿qué va a pasar en sala de operaciones cuando se topa con un anestesiólogo que diga, no, le suspendo la cirugía porque no tiene ayuno, ¿verdad?
Entonces es algo que nosotros tenemos que hacer como plan educacional, no solamente para el cirujano, sino también para nosotros mismos como anestesiólogos. Un grupo de pacientes que se ha estudiado y hay muchos datos de su beneficio en el protocolo ERA son los pacientes bariátricos, son los pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Ahora, ¿cuál creen ustedes que sería el principal impacto cuando aplicamos el protocolo ERAS en cirugía bariátrica? Porque te reduce la mortalidad en el paciente, porque reduce la tasa de complicaciones, porque disminuye el tiempo de hospitalización o porque reduce el riesgo de fuga de la línea de sutura, ya que todos esos objetivos son muy apetecidos por el cirujano y por supuesto para el paciente. Pero ¿qué es lo que dice ya la literatura y la evidencia de los estudios? Que solo la opción C es la correcta. Reduce el tiempo de hospitalización. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero si desde el principio me había metido el cuento de que el protocolo ERA sirve para reducir esto, lo otro y lo otro. Bueno, desde el punto de vista ya de resultados, el más contundente es la reducción de tiempo de hospitalización. Aquí se ve en esta publicación del año 2017 de protocolo ERA después de cirugía bariátrica, una revisión sistemática y metaanálisis que encontraron estos autores. En cuanto a duración de hospitalización, vea que aquí sería no ERAS y aquí es ERAS. Y vea que el rombo está corrido hacia el lado de ERAS. O sea, claramente hay una reducción en la duración de hospitalización. Y fuga en la línea de sutura. ¿Dónde está el rombo del gráfico de bosque, de forest plot? Está prácticamente en el centro. O sea, no hay diferencia en cuanto a fuga en la línea de sutura en cirugía bariátrica. Por aquello de que alguien piensa, voy a meter ese paciente protocolo ERAS porque así se me va a fugar menos. Es incorrecto ese concepto. Y por el otro lado, si yo lo estoy echando a ese paciente más tempranamente porque le estoy acortando el tiempo de hospitalización, ¿qué tal que después me sale por el tiro por la culata y el paciente lo tenga que readmitir por una complicación que no apareció en el momento del egreso? Pues en este estudio de metaanálisis vea que el rombo está en puro centro, ¿verdad? O sea, no hay diferencia en la tasa de readmisión. O sea, hay acortamiento de tiempo de hospitalización sin el incremento de la tasa de readmisión. Eso es muy importante. Por aquello que no voy a egresar a ese paciente porque si no, en la tarde ese paciente va a reconsultar emergencias. Entonces el mensaje que tenemos que llevar es como el mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Que el protocolo ERAS reduce el tiempo de hospitalización. Todos los demás parámetros son iguales en comparación con los pacientes en la era pre-ERAS, en la era pre-protocolo ERAS. Suena como trabalengua. En la fase intraoperatoria utilizamos anestésico de corta duración, eso ya nosotros lo implementamos. Evitar la sobrecarga hídrica. Creo que aquí hay bastante conciencia entre los anestesiólogos y también de los cirujanos de la importancia de no sobrecargar de fluido al paciente, pero no fluido. Lo más importante, no sobrecargar al paciente de exceso de cloruro de sodio. Ese más bien es el mensaje más importante. Evitar la sobrecarga de cloruro de sodio. Mantener la normotermia, utilizamos manta térmica en el intraoperatorio, y el cirujano debe optar por cirugías mínimamente invasivas y evitar en lo posible los drenajes peritoneales. Ese no es mi campo de opinar sobre los drenajes peritoneales, esto ya lo dejo a criterio de los cirujanos, porque yo he escuchado en diferentes opiniones de cirujanos que dejan los drenajes como una manera para vigilar la presencia o no de fuga de anastomosis, y cuando se presenta que lo mismo dreno le va a servir como un método para conducir y evitar la necesidad de una reintervención. Pero eso les dejo como que ustedes mismos se resuelvan
esto. Recordemos de que hay una respuesta neuroendocrina tanto al estrés quirúrgico como anestésico, y esto va a provocar una serie de reacciones. Ya vimos cómo hay activación de la glándula adrenal con liberación de glucocorticoides, y también hay activación del sistema simpático, hay liberación de catecolaminas, hay liberación de aceticolina, y todo esto lo que va a provocar es una activación de las células de inflamación con la amplificación de la cascada inflamatoria, y todo esto puede causar, cuando esto es excesivo, un efecto deleterio sobre los tejidos. El exceso de inflamación también puede destruir los tejidos, y sobre todo en una zona muy friable como sería la herida quirúrgica. Hoy en día está proliferando mucho las cirugías mínimamente invasivas, y lo más evidente sería en cirugías abdominales. Entre la parotomía abierta y la paroscopía se ha publicado una gran cantidad de literatura que están como una especie de pulso, ¿verdad? ¿Cuál es mejor? Si la mínimamente invasiva o la tradicional, la parotomía de línea media. Pues antes de contestar esa pregunta, les invito a reflexionar un poco. Cuando hacen colecistectomía, en la actualidad, casi que el 95% de los procedimientos de colecistectomía se está haciendo por la paroscopía. Es más, cuando alguien tiene que abrir una vesícula, el compañero cirujano dice, no, seguramente por chapa tuvo que abrir ese paciente. Entonces ya hay como un estigma de que la laparotomía es para gente menos diestra, para gente menos preparada. Sin embargo, hay que ver las cosas desde todo punto de vista. Vamos a ver esa pregunta. ¿Cuál de estos dos tipos de cirugías tiene los niveles más altos de proteína C reactiva en el postoperatorio? ¿La laparotomía o la laparoscopía? Piense un rato. Me imagino que ustedes ya saben la respuesta. ¿Cuál se asocia con mayor elevación de proteína C reactiva en el postoperatorio? ¿Laparotomía o laparoscopía? Bueno, esta pregunta ha sido abordada en esta publicación del año 2018, donde los autores midieron diferentes mediadores de inflamación después de colectomía, ya sea por vía laparoscópica o versus laparotomía para cáncer de colon derecho. Entonces, ¿qué fue lo que ellos encontraron? En rojo es el nivel de proteína C reactiva para el grupo de laparotomía. Y en azul es el grupo de laparoscopía. Y aquí ustedes pueden ver cómo en una colectomía abierta, los niveles de proteína C reactiva están más bajos en comparación con la colectomía por laparoscopía. O sea, la respuesta a esta pregunta sería la opción B. Le apuesto que el 95% de ustedes fallaron. De hecho, yo tenía también la idea de que es la opción A, pero la evidencia ya documentada es que la laparoscopía se asocia con niveles más altos de proteína C reactiva, probablemente porque es un estado antifisiológico someter al paciente a un neumoperitoneo, o más correctamente un capnoperitoneo, que también tiene su impacto desde el punto de vista metabólico por la absorción de CO2 y también por la compresión transdiafragmática, así como la compresión de diferentes estructuras por la misma presión de los 12 a 15 centímetros de agua, que es la presión convencional del neumoperitoneo. Entonces, ya pifiamos en uno, ¿verdad? Y para terminar de deprimirlos, observe esta foto que tomé de un expediente viejo. A ver si logra alcanzar a ver. Es de 24 de febrero de 1976. Y claramente el cirujano, tal doctor Ramírez Segura, que no lo conocí,
realizó una salpingectomía por laparoscopía en 1976. Probablemente muchos de los que están conectados ni siquiera habían nacido. Y creíamos de que la laparoscopía es que estaba a la vuelta de esquina, que era de un par de años para acá. Sin embargo, vean, 1976, casi medio siglo, ya hacían laparoscopía en el Hospital Calderón Guardia. Entonces, de dos, ¿verdad? No pegamos ni uno. Otro concepto importante es en cirugía tórax. Ahí sí, claramente hay un gran impacto en cuanto a mejoría de los resultados y reducción de complicaciones. Entre una toracotomía, como se ve acá, vea, antes una el paciente prácticamente queda partido el tórax en dos y obviamente muchísimo más dolor, muchísimo más inflamación en comparación con la cirugía por toracoscopía. Vea que en toracoscopía, a diferencia de la laparoscopía, aquí no se inyecta, no se insufla ni un gas. Por eso es que en toracoscopía el estado de inflamación sí correlaciona con la menor invasividad, a diferencia de la laparoscopía, en donde se insufla CO2 durante largos periodos de tiempo con absorción transperitoneal de este CO2. De hecho, es curioso, ¿verdad? Como que toracotomía es poco interesante y cuando hay una toracoscopía todo el mundo se queda viendo a la pantalla, ¿verdad? Como si fuese una película de Netflix, ¿verdad? Nadie ve el sitio quirúrgico. Y un hospital como el Calderón Guardia, que es donde puedo dar testimonio de que cirugía tórax realmente ha cambiado significativamente con la introducción de los procedimientos mínimamente invasivos, el concepto de VATS, hasta desde segmentectomía hasta lobectomía por VATS. Pero no debemos olvidar un concepto. ¿Qué vamos a hacer con el sello de tórax? ¿Qué vamos a hacer con el sello de tórax? O sea, cuando decimos, ¿qué vamos a hacer con el sello de tórax? Me refiero a cuántas ondas de tórax y cuándo retirarlas. Son dos preguntas que son esenciales para los pacientes que fueron sometidos a cirugía de tórax. Y en esta publicación, Journal Thoracic Disease del año 2018, aparece la comparación entre procedimiento por VATS versus la toracotomía convencional, el procedimiento de VATS por protocolo ERAS y protocolo no ERAS. O sea, se hace VATS convencional o VATS más protocolo ERAS. ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? Bueno, ahí están muy pequeñitas las letras, pero vamos a ampliar, vamos a simplificar. Y se puede simplificar así, comparando ERAS y protocolo no ERAS. Entonces, hay varias variables a analizar. Por ejemplo, carga de carbohidrato, premedicación, sonda vesical, sonda de tórax y el enfoque en cuanto a náusea y vómito en postoperatorio. Todo esto vamos a simplificar de la siguiente manera. Uno de lo más importante es qué se va a hacer con esa sonda de tórax. Y según el protocolo ERAS para VATS, lo que recomienda es retirar la sonda de tórax cuando el drenaje es menor de 400 cc por día, en comparación con el enfoque tradicional de menos de 240 cc por día. Incluso algunos cirujanos son aún más exigentes. Dejan la sonda de tórax cuando la tasa de drenaje es mayor de 150 cc por día. Y así se queda por día de día la sonda de tórax. Entonces, poner el exceso de sonda de tórax tampoco es apropiado, porque eso causa dolor, causa molestia al paciente y aumenta, por supuesto, la tasa de complicaciones infecciosas. Y peor cuando la sonda de tórax quedó mal colocada. Aquí se le colocó primero una sonda de tórax, pero la sonda de tórax quedó intrahepático.
sea, la primera sonda, esta que se ve, digamos, en una posición convencional, pero en el TAC claramente se vio que fue una sonda transhepática. De hecho, esta sonda perforó hasta el diafragma. Hubo necesidad de hacerle una laparotomía para resolverle la grave complicación que tuvo. Bueno, entonces, en este estudio, entonces, como resumen, es que la aplicación de VATS más protocolo ERAS reduce las complicaciones pulmonares, 19% en tradicional versus 8% según el protocolo ERAS. Disminuye el tiempo en que permanece el sello de tórax, o sea, se acorta la duración del sello de tórax o la permanencia del sello de tórax en un día, 3 días versus 2 días. Y el egreso se acortó significativamente. De hecho, fue el mayor impacto. Se acortó de 7 días el protocolo convencional a 4 días en el protocolo ERAS. Y observe, es el único parámetro donde la P fue significativa menor de 0.0001. O sea, no hay duda de que el protocolo ERAS lo que hace es acortar el tiempo de hospitalización. Y ahí es donde nosotros entendemos que menos es más. O sea, la aplicación de estrategias que simplifiquen las cosas muchas veces redunda en un mejor pronóstico, mejores resultados. Y ahora, para no pisotear mucho a los amantes de iPhone, gracias a Johnny Ive es cuando iPhone introduce el concepto de simplicidad. Este es una palabra en japonés que se pronuncia como ma, que significa que la elegancia se encuentra en la simplicidad. Y eso sí, es de resaltar de que todos los productos de Apple son elegantes por el hecho de que son muy simples en cuanto al diseño. Vean ustedes, aquí es una cajita blanca, no dice nada más, una manzanita y luego un dispositivo visto de perfil. Ese es el concepto de elegancia. Por el otro lado, también en esta publicación del grupo italiano de VATS, ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Analizaron lobectomía por medio de VATS y compararon entonces el concepto tradicional versus protocolo ERAS. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Plantearon sobre todo el timing para la remoción de la sonda de tórax. Y ellos, vean que recomienda 6 horas de permanencia del tubo después de una lobectomía por VATS, siempre y cuando haya una fuga de menos de 40 cc por minuto, fuga de aire, ¿verdad? O sea, literalmente ellos dicen, quítele la sonda de tórax si no hay fuga de aire durante 6 horas. Nadie hace eso, ¿verdad? Probablemente es una recomendación demasiado atrevida. Cuesta mucho digerir ese concepto. Bueno, ese es el grupo italiano de VATS. En la fase postoperatoria, el protocolo ERA recomienda no usar sonda nasogástrica, aplicar analgesia multimodal, prevenir la náusea y vómito, retirar tempranamente la sonda vesical, evitar los opioides intravenosos, usar prokinéticos para combatir el hilio paralítico, una realimentación postoperatoria precoz, una movilización precoz y algo que nosotros no tenemos costumbre de hacer las cosas, que es la auditoría. Si no medimos las cosas, no podemos mejorar. Bueno, primero, evitar la sonda nasogástrica. Muchas veces la sonda nasogástrica se deja en los pacientes de manera, entre comillas, de rutina. Y eso es una tortura, porque usted se da cuenta de que hay 2 cosas que molestan tremendamente a los pacientes. La sonda nasogástrica y la sonda vesical. La sonda nasogástrica y la sonda vesical.
los drenos que se le deja en realidad no causa molestia al paciente, ni se da cuenta del paciente, pero una sonda nasogástrica, una sonda vesical, amarga la vida de los pacientes, a veces más que la misma cirugía. Y muchas de las sondas nasogástricas permanecen días torturando a los pacientes. Es más, deja la sonda nasogástrica y cree que la sonda nasogástrica le confiere como un factor de protección contra fugas, contra cualquier tipo de complicación. Y la sonda nasogástrica realmente no evita esas cosas y más bien puede causar complicaciones, como por ejemplo broncoaspiración. Aquí inclusive, vean, esta sonda nasogástrica que se le dejó, se le inició la nutrición. ¿Y para dónde se fue? Se fue para el bronquio principal derecho. Y el paciente lo que tuvo fue una neumonía basal derecha. También, vea que muchas veces nosotros dejamos una sonda nasogástrica y nos despreocupamos. La pregunta es, ¿cuál residente, cuál cirujano examina la sonda nasogástrica? Ahí lo ve y deja la indicación succión intermitente, succión, drenaje a gravedad, y nunca revisa ni siquiera cuánto drena la sonda. Y hay muchas sondas nasogástricas que en 3 días ha drenado 150 cc. O sea, el paciente sufrió 3 días de tortura. Y aquí vean ustedes una sonda nasogástrica que hizo una acodadura dentro del esófago. Y ese paciente tenía días de estar así. Y nadie se ha dado cuenta de que la sonda estaba arrollada en esófago. Y vean otro caso, ¿verdad? Esta paciente tenía una sonda nasogástrica que cuando lo retiramos tenía un nudo. Entonces, ¿cuántas veces hemos torturado a los pacientes con una sonda nasogástrica que no aporta absolutamente nada? De hecho, la mayoría de los pacientes no deberían ni salir de sala de operaciones con una sonda nasogástrica. Y la sonda nasogástrica a veces puede ser una ruta para broncoaspiración. Aquí se logró documentar cómo la sonda nasogástrica lo que hizo fue una ruta para una broncoaspiración de azul de metileno. Aquí se pudo constatar por medio de una broncoscopía cómo el paciente quedó broncoaspirado con azul de metileno. Y la sonda Foley, retirarlo lo más temprano posible. Muchas veces se coloca una sonda de Foley para cosas como tan insulsas como una laparoscopía para una apendicectomía. ¿Cuál es la necesidad de torturar a los pacientes con una sonda vesical? Yo sé que hay muchos cirujanos que lo ponen de manera rutinaria. No importa, si lo pone por temor a que se perfore la vejiga y si la vejiga está muy llena, está bien, pero que no se le olvide la indicación de retirar la sonda de Foley después de la cirugía. A veces estas cosas son pequeños detalles y el paciente permanece días con una sonda vesical torturándole. Bueno, pero a veces la sonda vesical ayuda. Este paciente, yo lo recibí en sala de operaciones. Los cirujanos me habían pedido sala porque el paciente tenía un abdomen distendido, estaba con dolor abdominal y va para sala de operaciones. Se ingresó a la sala número 1. Entonces, pero qué raro, ¿eh? Tiene un abdomen distendido, pero a la hora de palparlo, yo lo palpé y qué raro, ¿eh? No pareciera como el paciente que tiene un timpanismo. De hecho, a la hora de percutir, no se percutía con timpanismo y más bien se palpaba como un globo vesical. Le pusimos una sonda vesical y vea lo que drenó, más de 1 litro, más de 1 litro. Lo que tenía ese paciente era un globo vesical. Pidieron sala de operaciones para una laparotomía y se resolvió con una sonda vesical. Bueno, ahí estaba el residente tapándose la cara porque tal abdomen abierto en realidad era un globo vesical. Después de que se le drenó cerca de 1,5 litros del globo vesical, el paciente estaba completamente aliviado. De hecho, duramos muchísimo más despertar al paciente, ¿verdad? Porque le dimos una inducción y esperamos casi 45 minutos para que el paciente se despertara de lo que nosotros le habíamos puesto. Entonces la pregunta del millón es, ¿y ahora qué? Hay que llenar la hoja de anestesia. ¿Qué le pongo, verdad?
¿qué diagnóstico le pongo para esto que al final no fue una cirugía? Bueno, aquí fue la manera como lo puse. Abdomen agudo oclusivo, ese fue el diagnóstico preoperatorio. La operación era una laparotomía exploratoria. La operación practicada fue colocación de una sonda de Foley y el diagnóstico post un globo vesical. Ya todo lo que le pueda atraco y un tubo endotraqueal, ¿verdad? Y le había puesto colocación de sonda de Foley bajo anestesia general. Y el diagnóstico postoperatorio fue globo vesical por retención aguda de orina. Bueno, para que el protocolo realmente funcione, necesitamos controlar el dolor postoperatorio. Y según el protocolo hay que reducir el uso de opioides, porque esto causa sedación, náusea, vómito, retención urinaria, hilo paralítico y puede inclusive causar una depresión respiratoria. Ciertamente esos son los efectos secundarios clásicos de los opioides. Y que si aparecen todas esas complicaciones, lo que hace es retardar el egreso. Consecuentemente, en su lugar, debemos utilizar la estrategia de analgesia multimodal, como había propuesto el doctor Henry Kellett, antes de que se instaurase el protocolo ERAS. Pero los opioides son como los más amados, pero también los más odiados, ¿verdad? Como que no hay un punto intermedio, o es blanco o es negro. No hay gente que le guste o deteste a media a los opioides. Son como polos muy antagónicos. Pero para el caso suyo, usted que está escuchando la plática, con respecto a la recomendación del protocolo ERA de evite opioide IV, ¿cuál es su conducta? Del todo no utilizo opioides IV, o solo utilizo fentanil o morfina IV en el transoperatorio, pero no en el postoperatorio, o me vale, utilizo los opioides de manera libre en el perioperatorio. Pues este brochure del protocolo de ERAS del Congreso en el año 2017 que se hizo en Dallas, Texas, claramente dice protocolo de ERAS, el primer congreso anual de protocolo de ERAS, mejorando los resultados, dice evitando los opioides. Oiga bien esto, evitando los opioides, como el título o el eslogan del congreso. O sea, literalmente es un congreso para los haters de los opioides. Como quien dice, ahora sí, a partir de este congreso, el que prescribe los opioides lo vamos a sacar a patada. En Estados Unidos sí hay un problema. Estados Unidos representa el 5% de la población mundial, pero Estados Unidos consume el 90% de los opioides que se producen a nivel mundial. O sea, ellos sí tienen problema para evitar los opioides. Nosotros no. La verdad es que en Costa Rica no. De evitar los opioides, véalo como una recomendación light, ¿verdad? En Costa Rica. Pero eso no implica que nosotros no debamos implementar estrategias para mejorar los resultados. Y ciertamente sí tenemos muchos recursos. Por ejemplo, en los últimos años se ha implementado en anestesia múltiples técnicas ecoguiado, por ejemplo, la colocación de bloqueo en el plano del transverso abdominal para proveer una analgesia efectiva de la pared abdominal. Consiste en hacer el procedimiento ecolocalizado, identificando el plano del transverso abdominal y se deposita el anestésico. Como hay un plano virtual, el mismo anestésico va a ir disecando y va a ir anestesiando todos los nervios de la pared abdominal. Eso hay que hacer de un lado y del otro lado para que se pueda obtener una excelente analgesia de la pared abdominal. Quiere decir que es una excelente técnica analgésica para el dolor somático de la pared abdominal. No es suficiente para el dolor visceral, que es más profundo. Es una estrategia analgésica complementaria.
También bloqueo del cuadrado lumbar para procedimiento que involucre dolores potenciales en la pared abdominal posterior y en la región lumbar. De hecho, en esta publicación de Bladder Cancer del 2018, ellos lo que concluye es que la estrategia del bloqueo del transverso abdominal es una estrategia de muy buenos resultados para controlar el dolor somático, o sea, de la pared abdominal, en pacientes sometidos a cistectomía radical. Bueno, pero nuevamente, algo que es como una bofetada para nosotros, los que tenemos un poco menos años de estar ejerciendo la anestesia, creemos de que los bloqueos regionales es algo muy nuevo, ¿verdad? Pero vea esta hoja de anestesia que encontré del año 1973. Dice, técnica bloqueo de plexo braquial. O sea, hace casi 50 años se hacía este tipo de bloqueos. No es algo nuevo. O sea, como la laparoscopía ya se hacía en los 70s, igualmente los bloqueos regionales también se hacían en los 70s. No es algo nuevo. Después de una cirugía, el paciente va a tener, ¿qué cosa? Va a tener dolor, náusea, vómito, pero ¿qué otras cosas más que tenemos que contemplar? La sed y hambre. Entonces tenemos que plantear, ¿qué vamos a hacer con un paciente que está sediento y hambriento? ¿Cuándo le vamos a reiniciar la vía oral? La hidratación y la alimentación postoperatoria tienen la ventaja de que facilita el retorno a función intestinal y evita la sobrecarga de fluidos. ¿Por qué evita la sobrecarga de fluidos? Porque cuando usted tiene un paciente que ya está tomando líquido por vía oral, lo primerito que tienes que hacer es suspender todas las soluciones IV, todas las soluciones IV y pasar a hidratación por vía oral. De esta manera, lo que estás logrando es evitar que el paciente se sobrecargue, no de agua, ese no es el problema, se sobrecargue de sodio y de cloro. Peor el cloro que el sodio. Entonces, ¿cuándo reiniciar la vía oral? ¿Será que hay que mandarle un TAC? ¿Será que hay que mandarle un ultrasonido? ¿Será que hay que enviarle un trago de bario? ¿Será que hay que hacer un procedimiento endoscópico? ¿Qué hay que hacer para tomar como un parámetro seguro para reiniciar la vía oral? Bueno, la clínica. En esta publicación de BMS Anesthesiology del 2018, ellos analizaron qué tanto hambre tiene el paciente y le hacía un estudio con tomografía. Y vean cómo ellos encontraron una clara relación entre qué tanto hambre tiene el paciente con el volumen del estómago, el volumen de contenido gástrico. Y algo tan sencillo como esto, preguntar al paciente si tiene hambre, si tiene ganas de comer. Si el paciente dice, darle viaje, porque eso que el paciente está refiriendo a usted correlaciona con el volumen gástrico visto con una tomografía. Mandar un paciente para un TAC le cuesta cientos de miles de colones. Preguntar al paciente si tiene hambre no cuesta nada. O sea, el mensaje WhatsApp importante es preguntar al paciente si tiene hambre. Si tiene hambre, dale viaje, vía oral. Solo el paciente que se siente bien, que no tiene el estómago distendido, tiene hambre. Ningún paciente que se sienta mal, con fuga, con dolor, con hilio paralítico, va a decir que tiene hambre. Ahora, el protocolo oral incluso ahora está enfocando en un concepto que es el reinicio vía oral hipertemprano. No sé, eso sí es algo como muy atrevido, tan atrevido como el grupo de VATS italiano que recomendaba retirar la sonda de tórax 6 horas después de un procedimiento de lobectomía por VATS. Bueno, nuevamente, el protocolo ERA recomienda el reinicio de vía oral hipertemprano. ¿Qué significa hipertemprano? Después del primer turno. A las 8 horas después de la cirugía, no dieta de manzanilla, sino
comida. Ese es el concepto de reinicio de vía oral hipertemprano. Hay que verlo con lupa, ¿verdad? No vayamos como atrevidamente a reiniciarle la vía oral a un paciente que realmente todavía no está. Entonces, no hay que ir de bruce y seguir ciegamente a todos los protocolos de ERAS. Y como en este artículo en Nutrients, que habla, bueno, iniciarle una dieta normal 2 días postoperatoria después de una cirugía del tubo digestivo sería realista o demasiado ambicioso. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? Compararon el reinicio de la dieta normal retardada versus muy rápida. Muy rápida significa el primer día. ¿Y ellos qué encontraron? En color negro es el grupo de alimentación hipertemprano. Y en color rojo, digamos que el grupo tradicional. Y ellos no encontraron diferencias en cuanto a complicaciones y más bien hubo mejoría en las complicaciones quirúrgicas, infecciosas, cardíacas, respiratorias y menor necesidad incluso de reoperación. Es un poco atrevido, ¿verdad? No sé, ahí como cirujanos ustedes tienen que analizar si el protocolo ERA se puede aplicar absolutamente todo. Otro problema serio después de cirugías, sobre todo abdominales, es el caso, bueno, usted ya se imagina, la náusea del vómito. La náusea del vómito literalmente puede echar por la borda la cirugía. De hecho, la náusea del vómito casi fue la causa de un fracaso en la misión de Vostok 7, cuando esta cosmonauta rusa, Valentina Tereskova, todavía está viva, nació en 1937, fue la primera mujer en ir al espacio el 16 de junio de 1963. Ella tuvo un problema técnico, entonces esa nave Vostok no pudo controlarse y empezó a dar giros y giros. Y durante 2 días esa cápsula estuvo dando vuelta a la Tierra con poco control y ella estaba mareándose dentro de esa nave. Imagínense, dando vuelta en condiciones de ingravidez y ella que ya padecía de vértigo, nada más que en el proceso de selección ella mintió para que pueda ser incluida como cosmonauta. Literalmente toda la cápsula quedó bañada con vómito. Casi se echó por la borda esa misión por náusea y vómito. Pero ella finalmente pudo aguantar 2 días de estar con hiperemesis y finalmente logró regresar a la Tierra sana y salva. Bueno, ahí ustedes ven el tremendo impacto de la náusea y vómito y hay que prevenirlas porque es desagradable, porque retarda la función digestiva y porque afecta la movilización y tiene graves consecuencias metabólicas. Y consecuentemente tenemos que establecer medidas de prevención y de tratamiento para evitar esto. Esto ya estamos requete acostumbrados a ver, paciente que en el postoperatorio vomita y vomita no solamente jugo gástrico, hasta bilis, ¿verdad? Vean esto, vómito que causa pérdida de jugo gástrico, pérdida de volumen, aumenta dolor en el sitio quirúrgico, existe un incremento también del riesgo de dehiscencia de la herida quirúrgica por esos episodios de pujo, ¿verdad? ¿Y por qué se da ese fenómeno? Bueno, hay muchas razones. Una de esas obviamente es la activación del nervio neumogástrico, el nervio vago. Pero también la misma cirugía conlleva otro problema, que es un dolor de cabeza para los cirujanos. ¿Cuál es ese dolor de cabeza? El ilio postoperatorio. Como consecuencia de la cirugía y también como consecuencia de la aplicación de los opioides exógenos, causa una parálisis de la motilidad intestinal. Y la consecuencia es bastante funesta. Vea, por ejemplo, este paciente
por el hilio paralítico se distendió masivamente las asas intestinales y hubo necesidad de dejar el abdomen abierto con una bolsa de Bogotá. De hecho, este paciente fue llevado a sala de operaciones porque a través de la bolsa de Bogotá se produjo una evisceración, ¿verdad? Es consecuencia de una distensión masiva. Aquí tenemos otro caso. Vean ustedes, no solamente están distendidos las asas intestinales, sino también el estómago, es tremendo, herniando a través de la bolsa de Bogotá. Y esto no es inusual, es bastante común. Y a veces nosotros recibimos interconsultas como estas, de cirugía general. Dice paciente de 51 años que fue sometido a una hernioplastia por una hernia incisional de pared abdominal. Entonces se le había colocado morfina, pero el motivo de consulta dice: el uso de morfina podría agravar hilio, por lo que se solicita otras opciones de analgesia. Bueno, ahí ustedes se dan cuenta de que ese es un problema ya en la clínica. Dice entonces en este detalle, ¿verdad?, que el uso de morfina podría agravar el hilio, por lo que se solicita otras opciones de analgesia. Y realmente el hilio después de cirugía colorectal, ¿qué tan común es en la era del protocolo ERAS? Bueno, en ese estudio de 323 pacientes se encontró el hilio postoperatorio con una incidencia de 19%, teniendo 3 predictores, los cuales son sangrado intraoperatorio, que es una evidencia muy fuerte, uso de opioide IV en las primeras 48 horas fue catalogado como evidencia fuerte, y analgesia epidural, evidencia débil. Entonces, cada vez que un paciente tiene un catéter epidural y tiene hilio paralítico, entonces rapidito corren para dejar una interconsulta de que el catéter epidural y el uso de morfina es lo que está causando el hilio, cuando la evidencia realmente es bastante débil. Entonces, ¿cuál es el concepto? Si planteamos esta pregunta, ¿los opioides pueden causar hilio paralítico en el postoperatorio, independientemente de la ruta? No hay duda, los opioides sí causan hilio paralítico. Pero la siguiente pregunta: en dosis equianalgésicas, ¿cuál de estas dos rutas causa más hilio? ¿Por vía epidural o por vía intravenosa? ¿Qué dice la evidencia? La evidencia es que por vía intravenosa causa más hilio paralítico en comparación con el catéter epidural. Y el catéter epidural le confiere una analgesia superior calidad para los pacientes de cirugía. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene hilio paralítico? Bueno, en esta publicación de Canadian Journal of Surgery del 2009, analizan diferentes estrategias farmacológicas para el hilio postoperatorio y concluyen de que el medicamento más probable es el Albimopam. También se vende como Enterec, Albimopam. Este es el prokinético para cirugía de tubo digestivo, el que ha documentado mayor evidencia de su eficacia terapéutica. Pero, ¿qué pasa con el Albimopam? Ni siquiera está registrado en el país, no lo tenemos. Entonces, tenemos que resolver las cosas de otra manera. En esta publicación de Intensive Care Medicine del 2001, estudió 2 grupos de pacientes. Aquellos que tuvieron hilio paralítico colónico y se sometió a un estudio con prokinético, en ese caso de neostigmina. Y ellos encontraron de que la neostigmina resolvió efectivamente el hilio colónico postoperatorio. Y en esta otra publicación también de Gastrointestinal Tract, también ellos encontraron de que la neostigmina se utiliza, y de hecho con buenos resultados, para la pseudooclusión intestinal colónica aguda. Pero ahora sí, esa es la teoría. Y en la práctica, ¿cómo se hace? En la práctica, lo que se hace es con una infusión de neostigmina 0.4 a 0.8 miligramos por hora intravenoso. No se ajusta por peso. O sea, 0.4 a 0.8 miligramos por hora. Esto
en términos generales, ¿cómo se hace? Bueno, la ampolla de neostigmina trae 0.5 miligramos. Simplificando las cosas, usted agarra una ampolla por hora de infusión y antes de las 8 horas, usted va a observar cómo incrementa la peristalsis intestinal. De hecho, en la primera media hora ya se puede empezar a observar los resultados. La dosis de carga, eso sí, hay que poner una dosis de carga de 2 ampollas en media hora, luego una ampolla por hora por las próximas 8 horas. Aquí se puede observar un paciente que tuvo un ilio paralítico, tenía una ostomía, estaba sumamente distendido. Nosotros le empezamos una infusión de neostigmina y empezó antes de la primera media hora a evacuar y salió masivamente a través de la ostomía. Es una manera muy evidente de comprobar la eficacia terapéutica de la neostigmina. Personalmente, incluso he visto cuando el paciente tiene abdomen abierto, uno le revierte la parálisis neuromuscular con neostigmina y concomitantemente usted ve un incremento de la peristalsis intestinal. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que la neostigmina es el albimopán del pobre. Y es bastante sencillo, no hay que solicitar ninguna receta especial. Vaya a la operación, se agarra un puño de neostigmina a una ampolla por hora y antes de las 8 horas la parálisis intestinal ya prácticamente se habrá resuelto. Otro concepto importante en protocolo de ERA es la movilización temprana. ¿Por qué? Porque con eso reduce el riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, reduce catabolismo muscular, mejora la función respiratoria y también disminuye el riesgo de úlcera de decúbito. Todas esas ventajas son bastante lógicas de pensar, ¿verdad? Y también otra cosa importante es que si el paciente deambula, como que psicológicamente se siente mejor y ese es el concepto de beneficios psicológicos de la recuperación. Ahora, entre los pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica, vale la pena darle tromboprofilaxis. Como que todos los obesos tienen riesgo incrementado de trombosis venosa profunda y o TEP. Pero aquí, este concepto de que un paciente puede tener una trombosis venosa profunda con o sin embolia pulmonar, aprovecho para hacer como una acotación de esta complicación de TEP. Y sí hay casos de TEP, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se puede observar en este angiotac cómo la arteria pulmonar está sumamente dilatada, tiene 3 centímetros de diámetro, cuando en condiciones normales el calibre o el diámetro de la arteria pulmonar debería ser menor de 2.6 centímetros y con 2 trombotes en la rama principal de la arteria pulmonar derecha e izquierda, como se ve señalizado con las 2 flechas. Caso de TEP masivo. Pero quiero hacer como una pequeña acotación. Esa complicación que se ve en la angiotomografía se llama ¿qué? Embolismo pulmonar o embolia pulmonar, o se puede llamar indiferentemente embolismo o embolia. La respuesta nos da la historia. Rastreando para atrás, nos dimos cuenta de que en la escuela de medicina nos enseña de que hay una tríada, ¿verdad? La tríada de Virchow, que sería lesión endotelial, estado de hipercoagulabilidad y también la estasis. Todos los 3 elementos están presentes en los pacientes de cirugía. Consecuentemente, el paciente que tiene la tríada Virchow tiene mayor riesgo de tromboembolia pulmonar o será tromboembolismo pulmonar. Pues, según la historia, hay sus diferencias. Rudolf Virchow fue el que identificó por primera vez de que los coágulos que se encontraban en circulación pulmonar en los cadáveres eran originados de trombos que se formaban en las venas de las piernas, en una época en que no había rayos X, no había medio contraste. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Agarró un poco de corcho, hizo pedacitos
inyectó esos pedacitos en la vena de la pata trasera de un perro y después el perro obviamente se murió, le hizo la disección y encontró un montón de coágulos en la circulación pulmonar con trombo, pero lleno de partículas de corcho o émbolo, ¿verdad? El corcho es un émbolo, es un tapón y consecuentemente a eso le llamó embolia, ¿verdad? O sea, esto es una embolia pulmonar. Consecuentemente, esto se llama embolia pulmonar. De hecho, si usted tiene la curiosidad de revisar el diccionario Real Academia de Lengua Española, pones la palabra embolismo en el diccionario de Real Academia de Lengua Española, se va a llevar una sorpresota. ¿Por qué? Porque embolismo en español significa chisme, confusión, enredo, dificultad en un negocio. O sea, nada que ver con lo que el paciente tiene, que es un tapón por un coágulo en circulación pulmonar. O sea, el nombre correcto es embolia pulmonar y no embolismo, que significa chisme, confusión, enredo en español. Entonces, la respuesta correcta es la opción B, embolia pulmonar. Bueno, ¿qué ha pasado con respecto a la tromboprofilaxis en los protocolos de ERAS para pacientes de diferentes programas? En esta publicación de Obesity Surgery de 2018, ellos lo que encontraron es que conforme pasa el tiempo, se ha ido acortando los tiempos de hospitalización. Vea que en el año 2012 era de 3.88 días. Y después ya para el año 2016, 4 años después, se redujo a apenas un día. O sea, sometían a los pacientes a una cirugía bariátrica y ya sea el mismo día o al día siguiente, se egresaba directamente para la casa. O sea, con esto, en un periodo de 4 años, con la implementación del protocolo ERA, se acortó la duración de la hospitalización en 2.8 días. 2.8 días. Ciertamente para eso nosotros tenemos que también modificar el esquema de tromboprofilaxis. Y para ello, lo mejor es aplicar la escala de Caprini. Ahí está todas las variables de esa escala de Caprini. Es bastante sencillo. Consiste en sumar y sumar los puntos. Si tiene menos de 3 puntos, no le damos tromboprofilaxis. Si tiene 3 o más puntos, le damos tromboprofilaxis, pero ya no como el esquema que anteriormente se preconizaba, que es un mes de tromboprofilaxis. No, el protocolo de ERAS recomienda solo tromboprofilaxis en pacientes de 3 puntos o más de Caprini por solamente 10 días con heparina de bajo peso molecular. Así es que en esta publicación entonces se habla de que acortando el periodo de tromboprofilaxis es bastante segura. Y de esa forma permite un egreso más planificado, anticipando todos los problemas potenciales, informando al paciente, a los familiares y también resolver aquellas barreras logísticas, inclusive como el lugar donde el paciente va a descansar cuando llega a su casa y tener un equipo de asesoría multidisciplinario. Con esto, el paciente va a experimentar una mayor satisfacción. Muchas veces nosotros hablamos de satisfacción, pero es a nuestro juicio. Pero habría que preguntar al paciente si realmente quedó satisfecho o no de nuestra actuación, porque creemos que esto sí funciona, pero opinarán lo mismo los pacientes. ¿Será lo mismo? Bueno, en esta publicación analiza la opinión de los pacientes que fueron sometidos al protocolo ERAS. Y hay un montón de cuestionarios que se le hicieron durante un periodo de 10 días. En resumidas cuentas, ¿qué creen ustedes que contestaron los pacientes cuando se les preguntaron en cirugía de abdomen? ¿Cuál fue la principal molestia que tuviste en el posoperatorio número 1? Astenia dinamia, náusea, vómito, dolor, intolerancia a la dieta y líquido,
o porque no puede deambular sin asistencia? Correcto. La respuesta es la opción C, porque el postoperatorio número 1 lo que más le molesta es el dolor. Y en esta publicación que les acabo de mencionar, entonces habla de que en el primer día lo que más le molesta es el dolor en la herida quirúrgica y por ende nosotros tenemos que enfatizar en una excelente analgesia. Y nos damos cuenta de esto porque nos llegan interconsultas. Aquí dice 38 años postoperatorio número 9 de un procedimiento de Whipple, con buena evolución clínica, sin embargo, con persistencia de dolor que no responde a tramal ni a lisalgil, favor valorar. Bueno, entonces no significa que no tuvo una buena evolución, porque 9 días después todavía con un dolor que lo hace revolcar, ¿verdad? Y muchas veces estas interconsultas ya vienen como con sugerencia, ¿verdad? De qué es lo que nosotros le vamos a hacer. Y muchas veces viene con un asterisco que diga, favor poner bomba elastomérica. Pues sí, esa es como la intención que nosotros hemos percibido de muchas de esas interconsultas, ¿verdad? Aquí es otro caso de interconsulta para dolor. Dice, dolor pese a esquema intensivo de morfina, favor valorar para colocación de bomba elastomérica. Y realmente la bomba elastomérica es una herramienta muy útil, ¿verdad? Muy efectiva, muy eficaz y permite mantener un control analgésico de una forma más uniforme en contraste con los bolos que genera picos y valles de dolor, analgesia, dolor, analgesia, dolor, analgesia. Bueno, el dolor postoperatorio realmente es un grave problema para el paciente. Es un gran problema para el paciente. Otro disconfort que refieren los pacientes es que tiene temor, ¿verdad? Es que importante eso, tiene temor de que siendo incluido en el protocolo de ERAS, que lo están echando demasiado temprano. 11.9%, casi 12% de los pacientes, a pesar de que ya habían sido informados de que a él lo van a someter a un protocolo de ERAS, tiene miedo de que lo estén egresando demasiado temprano, ¿verdad? Demasiado temprano. Y es algo que no deja de ser preocupante, ¿verdad? Porque imagínense que el paciente fuese sometido a una cirugía tipo hepatectomía, que de hecho hay muchos protocolos de ERA que incluyen a las cirugías de hígado, que los pacientes sientan temor de que lo están echando demasiado temprano. Sin embargo, indefectiblemente el protocolo ERA se asocia con acortamiento de tiempo de hospitalización. En este estudio de loectomía bajo protocolo ERA en China, ellos encontraron de que con este protocolo ERA en hepatectomía se asoció con una reducción de menos 8.998.48 yuanes en comparación con el protocolo no ERAS. ¿Y eso qué significa? Bueno, si hacemos la conversión de esos 8.000 y resto de yuanes, eso significa un ahorro de $1,336. Esa es la diferencia. $1,336 de ahorro. También aquí se puede observar en esta otra publicación de Canadian Journal of Surgery de el impacto económico de implementar el protocolo ERAS. Y literalmente es lo mismo, un ahorro de $1,768. $1,768. Y $1,768 por paciente que fue incluido al protocolo ERAS. Lo que pasa es que en la Seguridad Social no tenemos una idea de cuánto es el ahorro, pero esto claramente se puede saber en un paciente de una cirugía privada. En términos generales, si un paciente fue sometido a protocolo ERAS, por cada dólar que se invierte, se ahorrará $3.8 como bonus de retorno. Entonces, el mensaje importante es que el protocolo ERAS reduce los costos de atención.
reduce los costos de atención. Claro está que muchos pacientes van a tener temor, inclusive los mismos médicos, que si yo estoy sometiendo al paciente al protocolo de ERA, ¿no será que le estoy egresando demasiado precoz? Y que después va a aparecer una serie de complicaciones que solamente con el tiempo va a aflorar. O sea, es un temor tanto del médico como del mismo paciente. Un riesgo mayor de readmisión, ¿verdad? O sea, ¿será que el doctor me está echando demasiado rápido del hospital? Que me está dando un egreso demasiado atropellado. Pues analizando la tasa de readmisión, por ejemplo, en este estudio que incluyó a pacientes sometidos a cisterectomía radical, sometidos a protocolo ERAS, ellos compararon antes y después del protocolo ERAS. Y la conclusión es que no se encontró una tasa mayor de readmisión en comparación con el control histórico pre-ERAS. Y finalmente, si el protocolo ERAS incluye también algunos procedimientos, como por ejemplo cierre temprano de ileostomía. Es decir, un paciente fue sometido a una cirugía de emergencia, se le hizo una ileostomía. ¿Cuándo se puede reconectar? ¿En el mismo internamiento o hay que esperar meses o años para reconectar? De hecho, hasta eso el protocolo ERA está incluyendo grupos de pacientes en donde en el mismo internamiento se ha hecho reconexión de ileostomía. Parece como muy atrevido, ¿verdad? Sin embargo, ya eso se está observando y en algunos centros lo está haciendo. Por ejemplo, si usted tiene un paciente de 30 años que sufrió una herida por arma blanca en abdomen y está ileostomizado, vale la pena preguntar, ¿cuándo lo voy a reconectar? ¿Se podría reconectar en el mismo internamiento? ¿O tengo que egresar a ese paciente, mandarlo a la consulta de ostomizados y después de que el paciente haya estado meses o un par de años, lo voy a reconectar? Finalmente, es una pregunta para todos. ¿Está implementado el protocolo ERAS en su hospital? ¿Sí o no? Por ejemplo, en el Hospital Calderón Guardia, de manera sutil, veo muchos servicios que están como migrando hacia el protocolo ERAS sin un protocolo establecido, pero más o menos todo el mundo se está yendo por esa misma ruta. Cirugía tórax, servicio de urología, cirugía general, ni qué decir. Hay muchos servicios que están haciendo las cosas que, a pesar que no hay una sombrilla que lo esté acuerpando de que es realmente un protocolo ERA, pero sí se está haciendo por lo menos un esfuerzo de ir sembrando ya la ruta para tener el protocolo ERA completamente establecido. ¿Cuáles serían los mensajes importantes para llevar a la casa de esta plática? Número 1, que uno de los mayores retos de la medicina actual es precisamente mejorar los resultados y también menos costo de atención. ¿Y eso qué significa? Significa establecer protocolo de ERAS. Protocolo ERAS. Que protocolo de ERAS es el acrónimo de recuperación postquirúrgica potencializada o realzada o mejorada, como uno quiera llamar. También que el protocolo de ERAS realmente es la solución de la mayoría, pero no de la totalidad de los retos. ¿Cuáles retos? Que nosotros debemos tomar decisiones basándose en 3 premisas: en la evidencia, en los resultados y también tomar en cuenta las preferencias del paciente. Falta también de que el protocolo ERA es realmente un examen muy exigente para los diferentes sistemas de salud. ¿Por qué? Porque fija altos estándares y además exige
en su último renglón una auditoría de los resultados, que es lo que nos falta. No tenemos una auditoría de nuestros propios resultados. Recuerde, protocolo ERA significa ahorro, reducción de los gastos, reducción de hospitalización y a veces menos es más. Colocar menos sondas, colocar menos drenos, retirar las sondas lo más temprano posible, ir deambulando a los pacientes, reiniciarle la nutrición enteral, darle carga de carbohidrato antes de la cirugía, la nutrición pre-quirúrgica y el apoyo nutricional post-quirúrgica y al egreso. Como en este caso, ¿verdad? Es un caso de una paciente que había tenido más de 20 radiografías de abdomen durante el internamiento. De hecho, lo empecé a separar y se podía cubrir esa paciente completamente de las radiografías, de tantas radiografías, como si este concepto, no sé si algunos tienen la idea de radioterapia, ¿verdad? Mandándole radiografía por montones, se van a curar los pacientes. Tener en cuenta también de que existe una brecha, ¿verdad? No todo lo que dicen en los protocolos, usted lo tiene que implementar a su paciente de manera ciega. Hay una brecha entre la teoría y la práctica. Hay que individualizar los casos, individualizar. Como decía el doctor David Lawrence Sackett, él es fue, porque ya falleció en el año 2015, médico canadiense y pionero de la medicina basada en evidencia que se introdujo en 1993. El doctor David Sackett decía, sin la experiencia clínica, la práctica médica peligra de ser tiranizada por la evidencia, ya que a pesar de la excelente evidencia externa, en pacientes individuales puede ser inaplicables o inapropiadas. Ahí están todos los protocolos, todos los lineamientos bien escritos en protocolo de ERA, pero hay que individualizar cada caso. Ya con eso los dejo. La reflexión es, hay demasiado bombardeo de la información. Usted al final es el que tiene que digerir todo y tomar la decisión. Pero sin lugar a duda, el protocolo de ERA es un reto para todos nosotros. Muchas gracias.